Algunas mujeres no crecen, no maduran, permanecen psicológicamente fijadas en un estado de eterna juventud. Encantadoras, ligeras, espontáneas, pero profundamente frágiles. Quizás hayas visto esto incluso en ti misma. Son aquellas mujeres que viven como si la vida fuera un ensayo interminable para algo que nunca llega. Saltan de experiencia en experiencia sin sumergirse realmente en nada. Relaciones intensas, pero breves. Grandes planes, pero nunca realizados. Un destello en sus ojos que esconde un dolor silencioso, el miedo a crecer. Esto se llama Puella Ternea, la niña eterna. Un poderoso arquetipo descrito por Carl Jung como la contraparte femenina del Puera Eternus, el eterno joven. Pero fue Marie-Louise von Franz, su discípula más cercana, quien diseccionó los mecanismos de este patrón con brutal precisión. Según ella, la mujer dominada por este arquetipo vive en un estado de suspensión, resistiendo al tiempo psicológico, rechazando el cruce hacia la madurez. En el exterior, vive de ligereza y encanto. En el interior, carga con un terror a la entrega, la responsabilidad y el compromiso a lo real. No quiere crecer porque crecer duele. Crecer significa enfrentar el propio vacío, tomar decisiones irreversibles, soltar fantasías. Y la Puella prefiere flotar. Prefiere mantener todas las puertas abiertas. Prefiere la idealización a los encuentros reales. Sueña con el amor perfecto, pero huye de la intimidad. Quiere libertad, pero tampoco desea autonomía. Vive de promesas, pero teme el peso de la realización. Quizás empieces a darte cuenta de que esto no es solo una teoría. Esa es la vida de muchas mujeres. Mujeres que no entienden por qué se sienten tan perdidas incluso siendo admiradas. Que no saben por qué repiten los mismos errores a pesar de ser inteligentes. Que coleccionan comienzos, pero no tienen continuidad. Que sienten un vacío constante, pero no saben de dónde vienen. Emma Young, al hablar de los arquetipos femeninos, dijo que una mujer necesita integrar el animus, lo masculino interno, para lograr una relación más sólida consigo misma y con el mundo. Pero la Puella rechaza esta integración. No quiere estructura, quiere volar. Y eso es exactamente por lo que cae. En este video, te voy a mostrar cómo actúa este arquetipo en las sombras. Cómo disfraza la debilidad de libertad, cómo te aleja de quien podrías llegar a ser, y lo más importante, cómo empezar a salir de esto. Pero he de advertirte ahora mismo, esto no es un contenido para poder consolarte. Más bien, es para confrontarte, porque mereces ser completa, no solo encantadora. Si tienes el coraje de seguir hasta el final, descubrirás por qué sigues viviendo como una doncella cuando ya deberías haberte convertido en una reina. La niña eterna no es una fase, no es un rasgo de personalidad. Es un arquetipo, una forma psíquica profunda, colectiva y atemporal que habita en el inconsciente femenino. Como ya lo mencionamos anteriormente, Carl Jung lo identificó como un reflejo del Puera Eterneus, el eterno joven que se niega a crecer, a comprometerse, a anclarse en la realidad. Marie-Louise von Franz fue más incisiva al abordar esta figura. Para ella, la Puella eterna representa una mujer cuya alma permanece atrapada en una juventud idealizada, romantizada, estéril, y que por eso bloquea su individuación, su maduración y florecimiento real. Es la mujer que vive en el casi ama, casi construye, casi se entrega. Cree que su libertad está en la ausencia de ataduras, cuando en realidad solo está huyendo de sí misma. En el fondo, solo quiere lidiar con los límites de la vida que impone. Tiene aversión a su rutina, al aburrimiento, a la previsibilidad. Todo lo que remite a lo concreto la asusta porque amenaza el mundo mágico donde se siente segura. Un universo donde todo puede pasar, siempre que nada tenga que sostenerse. Von Franz describe este patrón con precisión en El problema del Puera Eterneus. La Puella es tan encantada con la imagen de sí misma como espíritu libre que cualquier cosa que requiera compromiso real se vuelve una amenaza. La pasión es segura,
mientras sea platónica. El proyecto es emocionante, mientras sea abstracto. La vida es ligera, mientras sea soñada pero nunca vivida. Y la parte más cruel, a menudo es admirada. La gente la mira y ve brillo, creatividad, espontaneidad. Y sí, esas cualidades están ahí, pero solo son la superficie. Lo que nadie ve es el vacío existencial que crece en silencio detrás de tanto movimiento. La Puela es una peregrina de la nada. Pero, ¿de dónde viene esta negativa a crecer? ¿Por qué tantas mujeres modernas se identifican con este patrón? Aquí llegamos al punto crucial. La Puela no surge de la nada. Es producto de una cultura que venera la juventud y desprecia la madurez. Una cultura que le dice a las mujeres que su valor está en ser deseadas, no en ser profundas. Que las convence de que lo femenino es sinónimo de ligereza, no de autoridad. Además, la niña eterna suele ser una respuesta psíquica a traumas no resueltos. El dolor emocional congelado en la infancia crea una resistencia inconsciente a madurar. La mujer herida construye una persona encantadora para sobrevivir, pero esta máscara, con el tiempo, se convierte en una prisión. El arquetipo de la Puela es, en este sentido, tanto un síntoma como un mecanismo de defensa. Emma Young, en Animus y Anima, señala que una mujer que no trabaja en su relación con sus propios contenidos inconscientes tiende a ser poseída por ellos. El resultado es exactamente ese. Una vida donde la personalidad consciente es frágil, inconsciente, vulnerable a las fuerzas arquetípicas que operan bajo la superficie. La niña eterna no controla su vida. Está siendo vivida por una imagen que ni siquiera sabe que carga. Ahora quizás todo empiece a cobrar sentido. Tu inquietud, las repeticiones, la sensación de que nunca te sientes realmente completa, incluso cuando parece que lo tienes todo. Este es el efecto de la Puela. No quiere que crezcas porque crecer exige perder la ilusión. Y esa es la moneda más cara de la psique. Pero entonces surge una pregunta esencial. Si esta es la doncella que domina tantas vidas, ¿dónde está el resto de lo femenino? ¿Dónde está el camino hacia algo más completo, más profundo, más verdadero? De esto hablaremos ahora mismo, porque dentro de ti, más allá de aquella niña, hay una reina dormida, y quizás sea hora de poder despertarla. Si este contenido te está siendo útil, te invitaré a hacer clic en el botón de suscribirte y unirte a mi canal. Gracias por tu apoyo. Dentro de cada mujer hay fuerzas psíquicas que operan mucho más allá de la voluntad consciente. Jung llamó a estas fuerzas arquetipos, imágenes primordiales universales que moldean nuestras experiencias más íntimas. En el caso de la psique femenina, dos de estos arquetipos destacan con especial intensidad: la doncella y la gran madre. Entender la tensión entre estas dos figuras es esencial para reconocer por qué tantas mujeres quedan atrapadas en la ilusión de la eterna juventud. Incluso cuando todo su alrededor clama por la transformación, la doncella es aquella imagen de pureza, belleza y frescura. Representa el potencial, la apertura a lo nuevo, la esperanza de algo grande que está por venir. Es la que encanta, la que seduce, la que sueña. Es ligera, solar, inspiradora. En la juventud, este arquetipo es vital. Impulsa el deseo de explorar el mundo, de experimentar, de buscar algo más allá de los límites conocidos. Pero el problema comienza cuando esta imagen sigue dominando en la edad adulta. Cuando la doncella no deja espacio para que se manifiesten otros aspectos de la psique, se convierte en un obstáculo. Impide que la mujer madure, que se afirme en el mundo, que tome responsabilidad por su propio destino. La mujer sigue viéndose a sí misma como potencial, pero nunca se permite ser realización. Permanece en el eterno casi. Casi sabe lo que quiere, casi se entrega, casi se encuentra. Y este casi se convierte en un agujero negro, un vórtice emocional que absorbe vitalidad, propósito y significado. Marie-Louise von Franz escribe que la doncella que se niega a morir simbólicamente no puede renacer como mujer completa. Y aquí no hablamos de una muerte física, sino de la muerte simbólica del ego infantil.
Esa parte de nosotros que insiste en vivir en la fantasía, que busca ser salvada, que rechaza el peso de la realidad. Esta muerte es dolorosa, sí, pero absolutamente necesaria, porque solo a partir de ella puede emerger la Gran Madre, el arquetipo de la madurez, la nutrición y la sabiduría. La Gran Madre no es la mujer amable y domesticada que cuidó de todos y se olvidó de sí misma. No, ella es la reina de su propio mundo interior. Ordena, nutre, sostiene y transforma. A diferencia de la doncella que espera ser elegida, la Gran Madre elige. A diferencia de la doncella que quiere ser admirada, la Gran Madre exige respeto. No necesita ser encantadora porque es completa. Es la de raíces profundas que sabe cuándo dar, cuándo proteger, cuándo retirarse. La mujer que encarna este arquetipo deja de pedir permiso para existir. Simplemente existe, con presencia, profundidad y dirección. Pero pocas llegan a ese punto, porque el camino exige sacrificios. La doncella debe morir para que nazca la reina. Y este es un mensaje que la Puela Eterna no quiere hacer. Se aferra al espejo de la juventud, a las promesas del amor idealizado, a la ilusión de que el tiempo no pasa, pero el tiempo pasa. Y cuando una mujer rechaza el llamado a la madurez, comienza a marchitarse por dentro. El arquetipo de la doncella, que era fuente de brillo, se convierte en una jaula dorada. Emma Young, al hablar de la individuación femenina, señala que una mujer solo se vuelve completa cuando integra lo que hay oculto dentro de ella. No solo la imagen seductora que muestra al mundo, sino sus poderes creativos, destructivos y regenerativos. La mujer que vive solo en el dominio de la doncella está fragmentada. Es mitad, y mientras sea mitad, será dependiente, inestable y vulnerable. ¿Sientes que hay más dentro de ti? Algo más fuerte, más profundo, más verdadero. Tienes razón. Ese algo es tu reina interior, esperando el momento en que dejes de huir y empieces a reinar. Pero antes, debemos mirar con honestidad los lugares donde Puela sabotea tu vida, donde socava sus relaciones, su carrera, sus decisiones. Porque si no ves dónde está operando la niña eterna, ella seguirá al mando sin que te des cuenta. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar a continuación. ¿Dónde actúa la Puela? ¿Cómo sabotea? ¿Y qué intenta evitar a toda costa? La Puela es seductora. Tiene algo encantador, casi mágico. Es creativa, impulsiva, espontánea. Siempre está llena de ideas nuevas, pasiones arrolladoras y planes grandiosos. Pero esta energía no puede sostener el peso del mundo real. Brilla intensamente y luego desaparece, porque en el fondo no quiere sostener nada. Quiere sentir, soñar, experimentar, pero no quedarse. En las relaciones, esto es devastador. La Puela quiere amor, pero no quiere compromiso. Idealiza la pareja perfecta, la conexión sublime, la fusión absoluta. Pero en el momento en que el otro se muestra humano, imperfecto, real, ella se aleja. Empieza a decir que ya no es como antes, que algo cambió, que la magia se fue. La verdad es que la magia nunca existió. Era proyección. Proyectó en el otro lo que aún no ha encontrado dentro de sí misma. Estabilidad, profundidad, estructura emocional. Marie-Louise von Franz, en El problema del Puera Eterneus, describe a la mujer dominada por este arquetipo como alguien que vive en búsqueda de un salvador, alguien que la saque de su confusión interna, que le dé sentido a su existencia. Pero cuando ese hombre aparece, le exige tanto que nadie puede sostenerlo, y frustrada, vuelve a su ciclo de idealización y rechazo. Esta oscilación es típica de la Puela. Quiere el éxtasis del encuentro, pero no el trabajo del vínculo, porque todo vínculo exige renuncia, confrontación, frustración, y ella no está dispuesta a lidiar con eso. En su carrera, el sabotaje sigue el mismo patrón. La Puela siempre está buscando algo que tenga sentido, algo que coincida con su esencia. Tiene dificultad para aceptar la rutina,
la disciplina, el esfuerzo continuo. Todo lo que requiera constancia la asfixia, así que inicia proyectos con entusiasmo, pero los abandona al primer signo de aburrimiento. Cambia de campos, cursos, trabajos, siempre pensando que aún no ha encontrado su verdadera misión. Dice que es exigente, que busca autenticidad, pero muchas veces solo está huyendo del dolor inevitable que todo camino real exige. Emma Young, en Animus y Anima, advierte sobre este tipo de mujer cuyo ánimos, función racional y estructura del inconsciente, aún es inmaduro. Esto se manifiesta en un discurso inflado, lleno de grandes ideas, pero pocos logros concretos. La mujer dominada por la puela habla mucho de sí misma, de sus dones, de su visión única del mundo, pero no puede enraizar esto en algo tangible, porque el ánimos no ha sido confrontado ni trabajado. Permanece como un discurso seductor pero vacío, y la mujer sigue a la deriva, y luego están las elecciones, o mejor dicho, la negativa a elegir. La puela tiene terror a las decisiones definitivas. Puede elegir algo, renunciar a otras posibilidades. Significa cerrar ciclos, dejar partes de sí misma atrás, y eso le resulta insoportable. Por eso vive en el eterno quizás. Quizás quiero esto, quizás sigo aquello, quizás vuelva, quizás cambie de nuevo. Este quizás lo mantiene en un estado suspendido, donde nada florece realmente, porque nada se ha plantado realmente. Lo que esta mujer no ha entendido aún es que madurar no es perder libertad, es conquistarla. La libertad no es poder escapar de todo, es poder quedarse, poder construir, poder sostener la propia existencia con dignidad. Pero detrás de toda esta inestabilidad hay algo más profundo, algo que muchas veces la mujer misma no puede nombrar. Un dolor oculto, una herida psíquica, un vacío existencial que la puela intenta enmascarar con movimientos, romances, con nuevas ideas. Y este dolor secreto, el que necesitamos iluminar ahora, porque la puela no es solo un patrón de comportamiento, es un síntoma de algo mucho más íntimo. Un alma que se siente sola, perdida y demasiado asustada para abrazar su totalidad. A continuación, nos vamos a adentrar en la sombra de la niña eterna y revelaremos aquel dolor silencioso que intenta esconder detrás de su encanto. La puela eterna encanta, ilumina los lugares por donde pasa con su ligereza, su espontaneidad, su aura casi mística de eterna juventud. Es dulce, delicada, sensible y, sin embargo, profundamente inquieta. Lleva en la mirada una mezcla de esperanza y vacío, porque detrás de todo ese brillo hay un dolor que casi nadie ve y que muchas veces ella misma no puede nombrar. Esta mujer vive dominada por una fantasía. La fantasía de que si es lo suficientemente buena, lo suficientemente bella, lo suficientemente encantadora, será amada, protegida y guiada por alguien más fuerte. El príncipe encantador, que llegará para colocarla en el lugar donde por fin podrá vivir para siempre feliz. No lo reconoce conscientemente, por supuesto, pero sus comportamientos la delatan. La pasividad constante, la indecisión crónica, la necesidad de agradar a todos, el miedo paralizante a desagradar, la búsqueda insaciable de aprobación externa. La puela es la mujer que habla suave, que duda en tomar decisiones sola, que prefiere esperar a que otros hagan, digan o resuelvan. Quiere ser guiada, quiere ser deseada, quiere ser salvada, y cuando aparece el supuesto salvador, un hombre real, con sus defectos, contradicciones y limitaciones, se decepciona profundamente, porque la realidad nunca coincide con el ideal. Y ella, que había proyectado en él la resolución de su propia existencia, se siente traicionada, incomprendida, abandonada. Así comienza el ciclo de huida, rechazo y nueva idealización. Marie-Louise von Franz describe este comportamiento con una claridad casi dolorosa. La puela vive en un estado emocional infantil, esperando aún a alguien o a algo que llegue para llenar ese vacío interior. Pero como este llenado nunca viene de afuera, se fragmenta lentamente. La fantasía que alguna vez fue su refugio comienza a convertirse en una prisión. Lo que una vez la protegió del mundo, ahora la aísla de él.
A menudo, este arquetipo desarrolla rasgos narcisistas. La Puela se obsesiona consigo misma, con su imagen, su reflejo, su apariencia, gira en torno al espejo y espera que el mundo la valide todo el tiempo. El otro existe solo como público, como espejo externo que se debe reflejar su belleza, su gracia, su sensibilidad. Y cuando el otro falla en cumplir este rol, ella reacciona con ira, desprecio o frialdad emocional. Esta autoabsorción le impide ver el sufrimiento ajeno. La empatía es superficial, estratégica. Sabe parecer sensible, pero en el fondo su atención siempre está enfocada en su propio drama interno. Una dama que amplifica en pensamientos, gestos y palabras como si viviera en una hora eterna romántica. La Puela es a la vez actriz y espectadora de su propia vida. Y en este escenario, la trama es siempre la misma. Espera, enamora, se decepciona, sufre, pero nunca cambia. Y hay un tema que aterra profundamente. Es el tiempo. La idea de envejecer le resulta insoportable, porque el arquetipo de la niña eterna está ligado estrechamente a la juventud física, la belleza fresca, el encanto que solo trae la novedad. Cuando los años pasan y las marcas del tiempo aparecen en el espejo, entra en crisis. La fantasía comienza a desmoronarse, y con ella colapsa también la identidad que construyó. Intenta resistir, se aferra a la apariencia, se refugia en afectos performativos, se distrae con emociones superficiales, pero nada detiene el colapso psíquico que se acerca, porque el problema nunca fue el tiempo, fue el hecho de que nunca construyó una base interna sólida, madura y real. Sin esta estructura, el paso del tiempo se convierte en una amenaza existencial, y muchas, lamentablemente, sucumben. Hay casos donde esta negativa radical a madurar deriva en estados psicológicos más severos. La Puela empieza a desconectarse de la realidad. Entra en mundos internos cada vez más cerrados, más irreales. Las fantasías reemplazan a los vínculos. Los deseos reemplazan a las acciones. La vida real se vuelve insoportable. Y la mujer encantadora de ayer, que parecía simplemente soñadora, se transforma en una figura recluida, aislada, atrapada en una forma sutil de psicosis donde ya no hay ningún intercambio con el mundo, solo un eco. Y quizás este sea el punto más doloroso de todos. Esta mujer no es mala, está perdida. Creó este mundo de fantasía para protegerse, pero ahora arrastra estas cadenas internas por la vida, proyectándolas en otros, repitiendo ciclos y enfermando su propia alma, no porque quiera, sino porque no conoce otra forma de existir. Pero hay otro camino, un camino donde la mujer deja vivir como personaje de cuento y empieza a vivir como autora de su propia historia. Pero para recorrerlo, necesita hacer algo que el arquetipo de la Puela nunca permitirá. Necesita elegir crecer. Y es sobre este crecimiento de lo que hablaremos a continuación, porque hay una salida, pero exige que cruces el espejo. Romper con el arquetipo de la Puela eterna no es simple, y definitivamente no es indoloro. De hecho, es un cruce brutal porque exige una confrontación directa con lo que esta mujer más teme, el cambio. No hablamos de un cambio superficial, sino una verdadera transformación interna, del tipo que exige rendición, que requiere muerte simbólica, que demanda abandonar a la niña frágil y encantadora que construyó para sobrevivir, y convertirse, por fin, en mujer. Esta transformación no ocurre por casualidad. Comienza en el momento en que la mujer reconoce que el ciclo se repite. Las mismas dinámicas en las relaciones, las mismas decisiones postergadas, los mismos sueños abandonados, la misma sensación crónica de vacío e insuficiencia. La realidad llama a la puerta, el tiempo se hace sentir, y por primera vez, quizás, ella enfrenta el espejo sin el velo de la fantasía. Es en este punto donde el camino de individuación propuesto por Carl Jung se revela. La individuación es el proceso de llegar a ser quien realmente eres, no una persona construida para ser amada o aceptada, sino una psique integrada, consciente, viva. Para esto, la mujer necesita dejar de huir de sí misma,
Necesita dejar de perseguir promesas y nuevos comienzos. Necesita comprometerse con el proceso de madurez, aunque duela, y dolerá, porque crecer exige renunciar al confort de la infancia psíquica. Y aquí llegamos al punto más delicado, la relación con el tiempo. La Puela está aterrorizada de envejecer, porque asocia juventud con libertad, belleza, valor. Pero esto es una ilusión creada por una cultura que idolatra la apariencia e ignora la profundidad. Envejecer no es el fin de la libertad, al contrario, es el comienzo de la verdadera libertad. Porque solo cuando la mujer deja de buscar aprobación externa, de performar encanto, de depender de las miradas ajenas, empieza a vivir con autenticidad. Envejecer, en este sentido, es madurar. Y madurar es aprender a elegir, a sostener, a permanecer. Es pasar del quizás al sí. Es dejar de esperar que alguien resuelva su vida y empezar a hacerse cargo de la propia psique. Es abandonar el discurso de víctima y posicionarse como autora. Es entender que ser mujer no es ser ligera y etérea, es ser completa. Marie-Louise von Franz afirma que la verdadera sanación del arquetipo de la Puela comienza cuando el individuo se compromete con algo más grande que sus propias fantasías. Puede ser un trabajo, una creación, una relación verdadera, una búsqueda espiritual. No importa. Lo que importa es el compromiso. Esa palabra tan temida por la niña eterna. Comprometerse es plantar los pies en la tierra y decir, estoy aquí, elijo estar aquí, y acepto las consecuencias de eso. Este compromiso exige una pausa en el movimiento constante. La mujer necesita dejar de huir, necesita observar sus patrones con honestidad radical, reflexionar, silenciarse, preguntarse, ¿hasta cuándo viviré a la deriva? ¿Hasta cuándo entregaré mi vida a las manos invisibles del azar, de los otros, de la suerte? Necesita tomar el mando. Esto no significa endurecerse, perder sensibilidad o matar a la doncella interna. Significa integrarla, hacer espacio para la parte sabia, firme y madura de la psique. Significa volverse sujeto, ya no objeto del deseo ajeno. Significa aceptar que crecer no es dejar de ser encantadora, es dejar de ser dependiente. Y aquí yace la gran paradoja. Cuando la mujer deja de perseguir el amor idealizado, la aprobación constante, la vida perfecta, es cuando empieza a ser verdaderamente amada. Porque a fin se muestra como es, sin máscara, sin performance, con presencia, con verdad. Pero el viaje no termina aquí. Porque ahora la Puela empieza a despertar a la realidad. Necesita encontrar un nuevo centro de identidad, un nuevo lugar interno donde vivir, y esto nos lleva a la siguiente y última parte. El cruce de la individuación, el nacimiento de la mujer completa, consciente, enraizada. La vida exige, siempre exige, y para la mujer dominada por la Puela eterna, esta exigencia no viene de afuera, viene de adentro. En algún momento, incluso con todo el esfuerzo por mantener la ligereza, aquel encanto, aquella apariencia de libertad, algo empieza a resquebrajarse tras la fachada. El vacío se instala, la angustia se intensifica, y la pregunta empieza a resonar. ¿Hasta cuándo seguiré huyendo de mí misma? Llega un momento en el arquetipo de aquella niña eterna que ya no sirve, ya no protege, ya no encanta, ahoga, atrapa, impide que llegues a ser quien realmente eres, porque lo que quiere es mantenerte quieta, encantada por promesas, esperando el momento correcto, el hombre correcto, la oportunidad perfecta, que nunca llega. El proceso de individuación, este camino de integración de la psique que Jung describió, comienza justo aquí, cuando eliges dejar de esperar. Cuando entiendes que madurar no es el fin de la belleza, sino el comienzo de la profundidad, que no es el fin del amor, sino el inicio de los vínculos reales, que no es el fin de la libertad, sino el nacimiento de la autonomía. Romper con la Puela es un acto de coraje. Es soltar esta identidad que te sirvió por mucho tiempo, pero por ahora te limita. Es cruzar el desierto de la duda, el miedo y la soledad para encontrar una verdad más profunda sobre ti misma. Es mirar a los ojos de la mujer que podrías decir y decir, sí.